Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativo, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Y ojo, todo. Hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Sí, nosotros solemos dividir lo que es proselitista, lo que es electoral, lo que es partidista, lo que tiene que ver con todo, como lo digo yo siempre, que hasta en nuestra Constitución política de Colombia, se habla permanentemente de derechos políticos. En fin, pero hay actos como el que se llevó a cabo este jueves 7 de agosto, el día en que se celebra la batalla de Boyacá, el día en que realmente se logró la independencia de Colombia después de casi 10 años de patria boba, después del grito de independencia en 1810, se llevó a cabo en algunas ciudades del país una marcha que ya vamos en el camino detallando los aspectos que haya que detallar, pero hablemos grosso modo en apoyo a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, ex senador de la República y el líder máximo del Partido Centro Democrático, el partido que fue el que convocó las marchas a propósito de la condena en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria, que fue el fallo de la jueza 44 penal de circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia. Vamos a trascender el tema con Mauricio Albeiro Montoya. Él es investigador, profesor universitario y con quien siempre tratamos los temas trascendidos desde su significación. Mauricio Montoya, qué bueno que esté con nosotros aquí en Sinergia Informativa. Bienvenido. Roger, hola, un saludo para todos, para la mesa de trabajo y también para todos los televidentes y los que verán este programa. Gracias por la invitación. No, señor, gracias a usted por decir. Bueno, de una vez, vamos a lo que hacia atrás, tal vez en el origen del hombre o históricamente. Bueno, usted es el que sabe qué significan las marchas para los seres humanos. Bueno, a ver, la humanidad siempre ha vivido en un continuo marchar. No olvidemos que los primeros pueblos siempre fueron nómadas, ¿no? Si vamos a la historia de los seres humanos, en su trasegar antropológico, pues en el paso del Australopithecus hasta llegar luego al Neandertal y posteriormente a lo que llamamos el Cromañón o el Sapiens Sapiens, lo que somos nosotros, pues siempre se nos ha enseñado de cómo fueron trascendiendo. Algunos dicen que vinieron del África, otros dicen que eran oriundos de los territorios, que pasaron, por ejemplo, por el estrecho de Bering para poder poblar el continente americano. Entonces, si lo vemos en esa dinámica, el nomadismo, la marcha y la búsqueda de algún lugar siempre ha estado en nuestra historia. Pero también lo podemos relacionar con otros asuntos, por ejemplo, incluso asuntos religiosos. El hecho, por ejemplo, del éxodo. De hecho, la palabra éxodo significa eso, ¿no? Salir, migrar, ir hacia otro lugar. Pues todos los que han leído de alguna manera el Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el Pentateuco para nosotros en el cristianismo, la Torá para los judíos, ahí se habla de los 40 años que tuvieron que pasar los israelitas en el desierto para salir de Egipto y volver a su tierra. Pero ya antes, para ir a la tierra prometida, también cuando Abraham, ese pueblo, algunos dicen que era un hombre, otros dicen que era un pueblo, Abraham que vivía en Ur de Caldea, en la Mesopotamia antigua, cuando Dios le hace una promesa, le dice, marcharás a una tierra prometida, y él marcha hacia la tierra prometida, que es lo que se habla hoy pues de Israel, Jerusalén, etcétera. Entonces digamos que históricamente siempre ha existido ese deseo de marchar, de buscar. Ojo, que también, por ejemplo, nosotros podríamos decir que esas marchas a veces son con deseo, porque uno lo desea, lo anhela, lo quiere. En otras ocasiones, lastimosamente, esas marchas son negativas. Por ejemplo, un desplazamiento. Si yo me desplazo porque quiero ir a un lugar, quiero migrar, voy de un pueblo a la ciudad porque quiero tener nuevas oportunidades, es una migración con anhelos, pero también hay marchas y hay desplazamientos con violencia. Hay gente que es desarraigada, que es sacada de su tierra, y eso también es una forma de marchar negativamente. O incluso en un punto más sencillito, en las Semanas Santas, en las fiestas religiosas, cuando la gente peregrina, también marcha. Los musulmanes peregrinan a la Meca, los judíos peregrinan al Muro de los Lamentos, la gente, por ejemplo, en el cristianismo hace el Camino de Santiago, hace una peregrinación, hace una marcha. Entonces, la historia en todas sus dinámicas sociales, antropológicas, ha estado marcada por la marcha.
¿cierto? Esto ya es otra cosa, que es lo que vamos a ir hablando, de cómo esas marchas van adquiriendo ciertos matices en ciertos contextos sociales y políticos. Pero entonces siempre es una búsqueda, tal vez, lo que le entiendo yo, o sea, yendo sí, porque uno marcha, de las marchas siempre es una búsqueda. Claro, hay un sentido para marchar, ¿cierto? Yo cuando salgo, por ejemplo, de mi casa a una simple caminata, sé hacia dónde voy, a qué voy a buscar, qué quiero encontrar. Claro, obviamente después las marchas van a adquirir una carga, y esas cargas son de las que vamos a hablar de manera simbólica, porque ya no solamente es la marcha, sino un acto alrededor de la marcha, ¿cierto? Claro. Porque, por ejemplo, los homínidos cuando marcharon dijeron, bueno, vamos a ubicarnos aquí, porque este espacio está cerca a los ríos, ¿cierto? Aquí podemos encontrar el alimento. Cuando ya dejaron de ser nómadas y se hicieron sedentarios, se ubicaron en un lugar, empezaron a construir casas, empezaron a construir templos, empezaron a construir lugares de reunión. Entonces, la marcha tiene un objetivo, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, e históricamente siempre ha estado ahí. Entonces, incluso si buscáramos más pues, en la historia, siempre incluso la marcha con esos objetivos, para que leemos ya el matiz político, tiene una intención. Vamos a marchar o a favor o en contra de algo, en defensa o en ataque a alguna situación. Muchas dictaduras del mundo han caído gracias a las marchas de las poblaciones. ¿Así? O sea, se puede decir que entonces, ojo, porque entonces vamos de lo histórico, de lo que hace parte de la esencia misma del ser humano, con un propósito, caemos a lo político y con un objetivo, lograr, por ejemplo, políticamente, usted lo acaba de decir, la caída de un régimen a punta de marcha. Sí, claro. Recuerden ustedes, por ejemplo, en el siglo XX, por ejemplo, en Polonia, el movimiento Solidaridad, que lideró Walesa, que después fue presidente. En Rumanía, las marchas, por ejemplo, que fueron siempre a la capital, terminaron después en la presión para que Ceausescu renunciara. Algunos dijeron que para derrocarlo. Acuérdense ustedes, por ejemplo, miren, las marchas están en apoyo a algo, pero también son una respuesta a algo. Miren, les voy a dar un dato curioso. Cuando Galtieri en Argentina en 1982 se paró en el balcón de la Casa Rosada, llamando al pueblo argentino a que se movilizara para motivar a los soldados a ir a Malvinas, la gente fue en una movilización emotiva, podemos decir que hasta visceral, y fueron y ellos sintieron que esa marcha era un apoyo y se fueron a la guerra contra los ingleses, y ya sabemos el resultado catastrófico de eso. Luego después la gente salió a marchar en contra y dijo, nos equivocamos, ustedes tienen la culpa, y hubo una presión, o sea, la gente presionó, incluso no solamente para tumbar gobiernos, sino también para exigir derechos, ¿cierto? Perfecto. Mira, por ejemplo, el paro. Espérame ahí, para despacio, usted tiene tanta información que es muy importante dosificarla. Entonces, llegamos aquí para exigir derechos. Hagamos un corte, ya regresamos. Itagüí invita a las 34ª Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura, del 9 al 17 de agosto de 2025. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión. La que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento, a cuidar y promover la vida, con un enfoque territorial sostenible, trabajando por procesos y con calidad, reconociendo y respetando la diversidad. TDA, Institución Universitaria. Los 30 años de Corantioquia vibran en cada gota de agua que protegemos. 3 décadas inspirando a los niños y las niñas en el cuidado de la vida. 30 años de trabajo hombro a hombro con las comunidades, sembrando vida y esperanza, contribuyendo al desarrollo sostenible de los territorios. Gracias a quienes han caminado con nosotros, a nuestros aliados y a quienes han asumido como propias las banderas del cuidado y la conservación de los recursos naturales renovables. Estamos conectados por la vida. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu Lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. A propósito de las marchas convocadas por el Partido Centro Democrático
en varias ciudades de Medellín para apoyar al expresidente Álvaro Uribe Vélez solidariamente a propósito del fallo que le fue adverso en primera instancia y que ha dictaminado que debe pagar prisión domiciliaria durante 12 años. Ello pues generó toda clase de solidaridad, no solamente del Partido Centro Democrático, sino de los partidos de derecha que estuvieron también acompañando este 7 de agosto el llamado que ha hecho el pacto histórico y que, el pacto histórico es el que está al otro lado, el que está feliz aplaudiendo, el partido del presidente Gustavo Petro. Entonces, aquí hay posturas, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta para lo que estamos conversando con nuestro invitado. Pero entonces, estoy haciendo el recuento porque no es solamente en solidaridad, sino también gritándole al mundo que la justicia no se politiza, que es lo que dice el Partido Centro Democrático, que ha habido politización de la decisión desfavorable para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero nosotros hemos querido trascenderlo con nuestro invitado Mauricio Albeiro Montoya, quien con su conocimiento nos permite ir más allá y entender lo que significan las marchas. Entonces íbamos, después de todo el recuento histórico, hacia un aspecto, marchas para la defensa o la exigencia de derechos. Aquí podríamos decir, perdóname, usted ya seguirá con lo suyo académicamente hablando, pero cuando, según lo he dicho, pide el partido PAC, un lapsus, el Partido Centro Democrático, que el país vea que aquí hay politización de la justicia, ¿hay algún derecho intrínseco que está, digamos, pidiendo se les respete a los de la derecha y específicamente al expresidente Uribe? A ver, digamos que ese es un punto que yo quería tocar al final de toda la conversación, pero lo voy a tocar de una vez y ahorita sí sea que volvamos a las marchas. Mire, sí. Hay dos referentes que yo quiero mencionar para que analicemos esto. El primero, hay un término que puede sonar raro a la audiencia, pero que los invito a que lo escuchen y a que lo estudien y lo piensen. La oclocracia. Mira, ¿qué es la oclocracia? La oclocracia en su definición política es el gobierno de la muchedumbre, es el gobierno de la voluntad popular. Es una forma de gobierno que puede llegar a ser peligrosa. ¿Por qué? Porque termina siendo un ejercicio donde la voluntad popular es la que busca imponerse sobre las instituciones y eso puede ser complejo. Por eso, vamos a ponerlo en esta medida. Pongamos la torta al revés. Si el expresidente Uribe hubiese sido absuelto por la jueza, las marchas hoy tal vez hubiesen sido de otro lado, ¿cierto? Diciendo que la justicia estaba a favor, que era impunidad, etcétera. O sea, si volteáramos la torta. Entonces, la oclocracia puede ser el peligro, porque entonces estamos exigiendo desde un conglomerado que tiene todo el derecho, porque la protesta es legal, es libre y se puede hacer, tiene todo el derecho de manifestar que está en desacuerdo con algo. Lo que sí no se puede hacer es ya atacar la institución. Hay ejemplos de oclocracia que fueron, históricamente muy importantes, pero que también tuvieron sus consecuencias. La Revolución Francesa fue un ejemplo de oclocracia, ¿no? Cuando Robespierre y su séquito y sus amigos y todos los que hicieron la Revolución Francesa, pues llamaron a la voluntad popular. Era la voluntad popular la que debía estar por encima de la monarquía, derrocaron la monarquía e incluso impusieron la guillotina como voluntad popular, y a la guillotina iban quienes no estaban de acuerdo con lo que la muchedumbre, esa oclocracia, había decidido. Eso pareciera hoy, pues no tenemos guillotina, pero tenemos las redes sociales, ¿cierto? Entonces ahí estaría un punto para analizar. Y el otro punto para analizar, que me parece que es fundamental también en todo este ejercicio, es el hecho de que la fecha que se elige para la marcha. Miren, sí, hay un elemento muy interesante y son los usos, las formas como se utilizan, cómo se abusa y cómo se usan los aniversarios. Por ejemplo, hace unos años, en el año 2010, cuando se estaba conmemorando los 200 años del grito del 20 de julio, por aquella época ya se empezaba a hablar de los falsos positivos y el gobierno nacional de aquella época sacó toda su propaganda mediática e hizo una propaganda del ejército diciendo: en este país los héroes sí existen, los héroes en Colombia sí existen. Era una propaganda que transmitían todos los días en horario AAA para que la gente como que borrara esa idea y limpiarle como la cara y el rostro al ejército en una fecha tan icónica, tan importante como el 20 de julio. Hoy la pregunta es la misma. ¿Por qué? ¿Cierto? O sea,
es intencional también, eso no se puede decir que no. Hay una intención de que se elija la fecha el 7 de agosto, es una fiesta patria, es la fecha también, hoy escuchaba a algunos decir, es la fecha dentro de un año donde recuperaremos la libertad, decían algunos, ¿cierto? En ese discurso que se va tejiendo, porque las marchas también tienen eso, ¿cierto? No se hace una marcha por hacerla en cualquier día. De hecho, volviendo a los asuntos históricos, las marchas, muchas marchas se hacen para conmemorar acontecimientos. Entonces, se conmemora una masacre, se conmemora un hecho importante, entonces se marcha hasta el lugar. Se marcha hasta el lugar y se hace un acto público. Entonces eso también es importante, cómo se utilizan los aniversarios, no digamos solamente las fiestas patrias, las conmemoraciones, así como una persona cuando ha hecho, por ejemplo, tiene un familiar difunto y se cumple su cabo de años, sus 2 años, pues marchan, van hacia el cementerio, hacen un ritual, eso también tiene un valor, pero el valor es también entender la fecha que se elige, y aquí se ha elegido, entonces por eso algunos hablamos de los usos, los abusos, y las utilizaciones que se le dan a ciertas fechas con una intención particular. Es decir, claro, dije esto pues que lo iba a decir de tercero, pero para ahorita volvemos a las marchas. Pero, pero además maravilloso que de una vez lo haya dicho, porque, bueno, ojo, 7 de agosto, pues de pronto esta casualidad, ¿no? Porque es muy cercana la decisión judicial de la jueza Sandra Liliana Heredia, precediendo el 7 de agosto. 7 de agosto, 2 meses exactamente después del atentado contra el precandidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Usted lo dijo, celebran desde ya la salida en un año de 4, no falta sino 1, y ellos dicen que es el término de la oscura noche, ¿cierto? Estoy hablando de ellos, los que están al otro lado del gobierno de Gustavo Petro. Y pues este hecho del cual estamos hablando en específico, que es la condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero bueno, precisamente esa oclocracia, la muchedumbre, otra vez José, hágame el favor, que ponchó hace un instante mire, según el filósofo escocés James McIntosh, en su Vindacie Gallicae, dice que la oclocracia es la autoridad de un populacho corrompido y tumultuoso. Pues de pronto no se está exagerando, como el despotismo del tropel, nunca el gobierno de un pueblo. Finalmente, digamos no que hay conciencia, yo lo entiendo, es por eso, porque no hay, digamos, hay más visceralidad que conciencia y razón. Los griegos, por eso en eso eran muy inteligentes. Los griegos, por ejemplo, el mismo Platón lo dice, la democracia no es un buen gobierno porque es el gobierno del pueblo, debe ser el gobierno de los que saben, de los que en realidad están preparados para gobernar. Por eso este referente de la oclocracia, aunque hoy utiliza un término, digamos, despectivo, que lo podemos ver como despectivo, pero se refiere al pueblo, a la masa, que a veces es la que se deja manipular para llevar y arrastrar algo, y que en realidad a veces esa masa ni siquiera se ve beneficiada, se ve es utilizada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también, por eso la oclocracia, miren, por eso el término es muy importante, es la turba la que decide. Les mencionaba lo que decía Robespierre, la voluntad popular. O sea, es como si dijéramos entonces el día de mañana, miren, por ejemplo, para que coloquemos ejemplos de comparación. ¿Recuerdan hace algún tiempo cuando la gente vino a presionar a la Corte para la elección del fiscal? Se movilizó la gente para presionar a la Corte y hubo una presión a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia para que eligiera la Fiscalía, y entonces se escuchaba en los medios de comunicación y se escuchaba en otras orillas decir que había una turba, una plebe movilizada para acabar con las instituciones. Aquí, por ejemplo, hoy escuchábamos decir que la justicia no sirve para nada, que entonces la justicia está manipulada, entonces la pregunta, lo que yo decía ahora retóricamente, ¿qué tal si la torta hubiese sido al revés? Sí, otro cuento estaríamos hablando. Perfecto. Mauricio Albeiro Montoya, denos un instante, por favor. Qué tan buena una persona que sabe tanto como Mauricio, pero cualquiera de nosotros podría llegar a saber tanto si nos educamos y si seguimos escalando en nuestro proceso de formación, hasta llegar, por ejemplo, a los posgrados que ofrece el TDA, institución universitaria, aquí con otra de sus propuestas.
La especialización en tecnologías aplicadas a la geomática del TDA, institución universitaria, combina tecnologías emergentes como inteligencia artificial, drones y análisis de Big Data. El estudiante aprenderá no solo teoría, sino también cómo aplicar todo esto en proyectos reales. Esto significa que, sin importar la profesión, ya sea agricultura, área ambiental, ingeniería civil u otras ramas de la ingeniería, estará preparado para usar datos geoespaciales de manera efectiva y enfrentar cualquier desafío con soluciones modernas. Es tiempo de avanzar. Ven al TD. El Grupo Galé estará en las 34ª Fiestas de la Industria, el Comercio y la Cultura. 9 de agosto, 7 de la noche, en el Centro de la Moda. El ingreso es gratis y sin boleta. Alcaldía de Itagüí. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión. La que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento. A cuidar y promover la vida. Con un enfoque territorial sostenible. Trabajando por procesos y con calidad. Reconociendo y respetando la diversidad. TDA, Institución Universitaria. Los 30 años de Corantioquia vibran en cada gota de agua que protegemos. 3 décadas inspirando a los niños y las niñas en el cuidado de la vida. 30 años de trabajo hombro a hombro con las comunidades, sembrando vida y esperanza, contribuyendo al desarrollo sostenible de los territorios. Gracias a quienes han caminado con nosotros, a nuestros aliados y a quienes han asumido como propias las banderas del cuidado y la conservación de los recursos naturales renovables. Estamos conectados por la vida. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Bueno, retomemos el tema de las marchas y ya sabemos propósitos que se buscan y derechos. ¿Se logra realmente esa reivindicación de derechos a través de las marchas, Mauricio? Bueno, se hacen las marchas y se hacen ese tipo de actos con el objetivo de solicitar algo. Si nosotros vamos un poco a la historia, pensemos en asuntos, por ejemplo, como la Gran Marcha del Silencio de Jorge Eliezer Gaitán en el mes de febrero de 1948. ¿Cuál era el reclamo? ¿Cuál era el pedido? El llamado de Gaitán y los que salieron a marchar aquella vez en la Marcha del Silencio, que de hecho se hizo una emulación hace poco también después del atentado contra el candidato Miguel Uribe, y era reclamar por la vida. De hecho, recordarán ustedes que ahí está la famosa oración por la paz que hace Gaitán. Entonces es un reclamo. Salen a marchar para exigir, para pedir el derecho a la vida, para que la vida se respete y que no haya más asesinatos. También recuerden ustedes, es icónica y es recordada la marcha emprendida por el profesor Gustavo Moncayo para pedir y solicitar el derecho de un intercambio humanitario que durante tanto tiempo se pidió. Recordemos que el hijo de este profesor, Pablo Emilio Moncayo, estuvo secuestrado por la guerrilla de las FARC desde 1997. El profesor Moncayo marchó creo que alrededor de 40, 50 días desde su pueblo natal en Sandoná, Nariño, para dirigirse hasta Bogotá. Aproximadamente más de 1.100 kilómetros, la gente lo acompañó. ¿Y cuál era su pedido? Un pedido que le hacía a la nación, pero que también se lo hacía al presidente de la República, en aquel momento el doctor Álvaro Uribe Vélez, pidiéndole que por favor aprobara el intercambio humanitario para que su hijo y los otros soldados pudieran salir. Pero también tenemos muchas otras marchas en la historia, por ejemplo, marchas incluso de los ejércitos, ¿sí?, que tienen un objetivo. Recuerden ustedes, en la famosa Vía Apia romana, las legiones romanas marchaban por estas vías para llegar a controlar, para llevar la fuerza y de alguna manera pues para llevar el control. O como fue la famosa Gran Marcha o la Marcha hacia adelante o la Larga Marcha que emprendió Mao Zedong
durante la guerra civil en China entre los años 34 y 35, cuando se enfrentó al líder nacionalista Chiang Kai-shek en la famosa guerra civil, que terminaron ganando los maoístas chinos a finales de los años 40 y que implementaron allí el modelo comunista. Entonces, sí hay marchas con objetivos, sí hay marchas con intención y obviamente siempre tendrán, digamos, un horizonte, y en esas marchas obviamente vamos a encontrar asuntos también muy simbólicos, ¿cierto? Que lo vemos, por ejemplo, en las grandes desfiles. No simplemente lo voy a anunciar, pero lo invito a la audiencia a que busque los grandes desfiles, las grandes marchas que organizaban los movimientos nacionalsocialistas como el de Hitler, o las marchas que organizaba también Stalin, o las marchas que organizó Mussolini en Italia, los camisas negras. Son marchas completamente incluso militares, civiles, que entonces ya empiezan también a recurrir a los símbolos, camisetas, eslogans, banderas, ¿sí? Que eso también hace parte de lo que significa el asunto de la marcha, porque no es simplemente marchar, sino también dejar un mensaje. Y si la marcha se hace reiterativa, si la marcha se hace sistemática, pues obviamente el mensaje tendrá mayor impacto. Entonces, en este caso, hay una tendencia política y eso no está mal, porque aquí se reclama algo con lo que la gente está inconforme. El día de mañana otros reclamarán. Pero hoy nosotros estamos hablando de la marcha que convoca un partido político, un movimiento político, pero también podríamos hablar de la marcha y de los paros que están haciendo los arroceros, por ejemplo, por la situación que hay en el país, y que ellos también en esos reclamos, en esos paros, en esas marchas, exigen una reunión con el gobierno para beneficios particulares, pero también para beneficios de nosotros como país. En síntesis, a pesar de que hay tanto para hablar al respecto, pero por tiempo tenemos que decir, en síntesis, por ejemplo, esta marcha del 7 en solidaridad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, 7 de agosto, en todo caso simplemente es poner la voz en conocimiento, o el sentimiento en conocimiento de los colombianos y del mundo, pero no se pretende que haya nada más, ningún cambio, por ejemplo, en nuestra democracia, que tiene su llamada y manoseada separación de poderes, y se debe respetar la decisión de la justicia. Ahí no puede haber un cambio, simplemente es el llamado y ya. Totalmente, o sea, es la manifestación de un grupo poblacional que se siente inconforme por una decisión que ha tomado una institución, ¿cierto? Es como si el día de mañana el Congreso toma una decisión y todos salimos a la calle porque estamos en contra o estamos a favor. Pues obviamente es la manifestación, pero para eso existe la representatividad. Es decir, uno puede estar en contra de lo que dice un congresista, pero el modelo político colombiano habla de que ellos son los representantes del pueblo porque van por votación, ¿cierto? Ya usted tendrá la oportunidad en las próximas votaciones de no elegirlo. En este caso, la justicia es un ente independiente y como tal, pues tenemos que respetar las decisiones, gústenos o no. Yo lo que creo, por eso hablé en el segundo momento, a veces de la manipulación y la utilización. A ver, por ejemplo, y lo digo pues directamente, a mí no me gusta cuando se utiliza esa famosa frase que se la ha escuchado en estos días a muchos de cierta línea, que dicen, es que si le pasó a él, mañana le pasa a usted, le pasa a su mamá, le pasa a su papá, le pasa a su hermanito. Hombre, yo en eso sí no puedo estar de acuerdo, porque no vamos a decir pues aquí que yo voy a tener, o cualquiera de nosotros que somos de otras situaciones, vamos a tener las mismas garantías que se han tenido en este proceso. Eso sí ya sería otro tema pues para discutir, pero no me vayan a decir a mí que entonces yo sí voy a tener las mismas garantías que tiene una figura pues política que ha tenido una garantía de más de 12 años. Ahí hay un tema para discutir que creo que irá por otra parte. Pero quiero cerrar también la conversación haciendo una invitación, porque a veces la literatura es muy bella y esa recomendación se las hago a todos para que la miren. Hay un libro de Stephen King, el famoso escritor, que se llama La Larga Marcha. Solamente lo dejo ahí, es una novela que juega alrededor de una competencia de 100 personas, en la que participan 100 personas, pero en esa competencia van pasando cosas. Sí. Así que los invito a que la miren, porque también es una novela que nos puede decir mucho frente a este tipo de cosas que estamos viviendo. Muchísimas gracias por la recomendación y por la generosidad suya en compartir siempre con nosotros en Sinergia Informativa y Equiclasia del canal.co y del canal Cable Plus del Oriente Antioqueño, todo su conocimiento, porque nos ayuda a trascender. Mil gracias, Mauricio Albeiro Montoya. A ustedes muchas gracias y feliz noche. Felicidades.
nos ayuda a trascender, sobre todo ustedes que son informados, inteligentes, interesantes y calificados, porque entonces vemos lo que pasa en el país y lo asumimos de una manera distinta, calificada, inteligente. José León Vasco, gracias por acompañarnos en la producción. Muchísimas gracias a todos. Chao.